Buenas tardes a todos, lunes 5 de la tarde en radio de Florencio Varela. Saben que todos los lunes pueden comunicarse por el 11 68 98 75 92. Estamos en la radio municipal de Florencio Varela, puedes encontrarnos por Instagram, por Twitter, por Facebook o ahora en vivo y en directo en el 87.9. Esto es La Constitución Toma Mate. Todos los lunes nos tomamos un mate con la Constitución, todos los lunes tratamos de hacer simple lo que parece complejo. Este pequeño librito que siempre te lo muestro, que es una pequeña revistita, pero que habla de un montón de cosas. ¿Y sabes qué? Ya hoy vamos a terminar con el capítulo primero de nuestra Constitución. Es decir, con todo lo que tiene que ver con derechos y garantías. Para arrancar con el capítulo número 2, que se llama... No fueron muy originales. Nuevos derechos y garantías. Pero te vas a dar cuenta, algo muy importante, que está redactado de manera distinta, porque fue producto del 94. Hoy vamos a ver algunos artículos de 1896 y ya mismo arrancamos. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción, los derechos son humanos, los deberes también son. Constitución. Bien, habíamos arrancado el otro día, en realidad habíamos terminado con cómo se reforma la Constitución. Te vuelvo a explicar porque es un hecho muy importante. La Constitución siempre se puede reformar, todas las veces que quieras. Pero ¿sabes qué? Necesitas un consenso muy importante, necesitas que varios partidos políticos se pongan de acuerdo, y eso fue lo que pasó en el 94, eso fue lo que sucedió especialmente entre el radicalismo y el peronismo, en el núcleo de coincidencias básicas. Para reformar la Constitución, te recuerdo que se necesita 2/3 de todos los senadores y 2/3 de todos los diputados, convocar elecciones. De esas elecciones salen los convencionales constituyentes y de esos convencionales constituyentes nace una nueva Constitución. Así que, ¿sabes qué? Me parece que vamos a tardar un poquitito más en tener una nueva Constitución, porque no todos los días se reforma la Constitución, y hoy vamos a ver algunos artículos que se fueron incorporando a través del tiempo. Vamos, sin más, al artículo número 31 de la Constitución, que dice: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son, y acá viene la palabra clave, la ley suprema de la Nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Creo que desde el día 1 te estuve contando algo que conceptualmente se llama la pirámide de Kelsen. Esto es lo que está diciendo el artículo 31 de la Constitución. Dice la primera parte: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema. Esto es, esta revistita que siempre te cuento se llama Ley Suprema o Carta Magna o Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque todas las leyes que diputados y senadores aprueben mañana, aprobaron ayer, aprueben el año que viene, dentro de 5 años, todas las ordenanzas que hagan los concejales de acá de Florencio Varela, de Berazategui, todas las leyes que hacen los senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, todas ellas tienen que contemplar a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional son las leyes fundamentales, es la ley fundamental. Por eso habrás escuchado muchas veces en la tele que dice: esta ley es inconstitucional, por ejemplo. ¿Qué significa que esta ley es constitucional? Justamente que violenta, o que la Corte Suprema de Justicia entiende que violenta la Constitución. Por lo tanto, ningún órgano inferior puede estar en contra de esa Carta Magna, ley fundamental o la Constitución. Por eso es tan importante. Por eso lo estamos analizando lunes por lunes. Porque nada de lo que derive de por debajo de la Constitución puede ser legal si contradice a la Constitución.
El artículo 32 dice, es muy cortito, es uno de los más cortitos de toda la Constitución. Dice, el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Yo te había contado, en realidad habíamos charlado en el artículo 14 de nuestra Constitución, que nosotros tenemos libertad de prensa, irrestricta, es decir, libertad de prensa, que en la prensa vos podés publicar lo que quieras. Después, si un tercero se ve afectado por una publicación que hayas hecho o algo que hayas dicho, bueno, en ese caso accionará a quien se sintió ofendido y podrá presentar algún recurso o algo parecido. Pero el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta. ¿Sabes que este artículo no estaba en la Constitución primigenia? No lo había pensado, o por lo menos no así taxativamente, Alberdi. Se incorpora cuando se incorpora a Buenos Aires. Recordá que del año 53 al 60 la provincia de Buenos Aires no se había incorporado a la Constitución Nacional, y refuerza el artículo 14, libertad de imprenta. Hoy, a los ojos de hoy, es libertad de prensa. Esto se incorpora a través de la enmienda 1 de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos en su enmienda 1, que después replica la Constitución de la provincia de Buenos Aires, por eso es que se incorpora en la Constitución Nacional, dice que hay libertad de imprenta, libertad de prensa. Por eso recordarás que hace unos años hubo una ley que se llamó Ley de Medios, y ahí justamente lo que se debatía, entre otras cosas, si esa ley de medios restringía o no esa libertad de imprenta o libertad de prensa. Por eso quien se sentía afectado, el principal grupo que se sentía afectado, accionó ante la justicia y dice, este artículo va en contra del artículo 32 que restringe la libertad de prensa. Y esto también se tiene que reproducir en todas las provincias. Es decir, cada provincia tiene que respetar la libertad de imprensa o la libertad de prensa. Lo cierto, te diría, es que no siempre se ha cumplido esto, y no siempre en las provincias se cumple esto. Cuando el poder tiene mucho, es omnímodo, cuando un gobierno provincial hace mucho tiempo que está, lo más probable es o que tenga la prensa afín, o que de facto, ante tantos años de poder, la prensa empiece casi a halagar al gobierno. Por lo tanto, no hay disociación entre quienes detentan el poder político y el llamado, si se quiere, cuarto poder, ¿no? Ese cuarto poder que es la prensa, y que hoy puede ser pensado en términos recontra amplios, porque cuando esto está escrito y dice, no por casualidad, la libertad de imprenta, tenía que ver especialmente con la prensa escrita. Hoy tenemos 10.000 millones de redes, vos podés publicar lo que quieras, y a vos te ampara el 32. Es decir, el 32 te está diciendo, puedes decir lo que quieras, pero siempre, ojo, si un tercero se ve afectado, entonces ese tercero puede accionar. Artículo 33. Artículo 33. También fue incorporado en la Constitución de 1860, es decir, la primera reforma importante, la primera reforma que hubo. Y esto llega a nuestra Constitución por la enmienda 9 de la Constitución de Estados Unidos. Dice lo siguiente: las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¡Wow! Un artículo chico, pequeño en términos escritos, súper profundo, que nos adentra en uno de los grandes debates del derecho en términos bien abstractos y concretos. El derecho tiene dos grandes ramas: el iuspositivismo, el derecho positivo, que dice que lo que vale es lo que está escrito. Es decir, nadie puede respetar algo que no esté taxativamente escrito. Entonces cada país tiene todo el derecho, por el órgano competente, de aprobar todas las leyes que quiera. Nadie, por soberanía de los pueblos, se puede meter con ello. Y por otra parte, el derecho es dinámico, es decir, va cambiando permanentemente. Por lo tanto, las leyes van cambiando permanentemente. La otra rama del derecho, la otra biblioteca, habla de ius naturalismo, derecho natural. ¿Qué dicen estos? Que antes de que exista un derecho positivo,
existen derechos que son innatos en nosotros. Algunos de ellas vienen de vertientes religiosas que dicen, bueno, el derecho primero es el derecho que nos brinda Dios, el derecho natural. Otros que no son católicos, pero dice, hay derechos que son anteriores a cualquier ley escrita. Derecho a la vida, a la dignidad del hombre. De alguna manera, estos derechos naturales son el antecedente de lo que después se va a reconocer como los derechos humanos. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque dice el 33, te lo vuelvo a repetir. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos. Es decir, esto es el piso. De acá para adelante podemos adquirir mucho más derechos. Esto fue discutido en el despacho de la Comisión de Examinadora de la Constitución Federal. Fue debatido el 1 de mayo de 1860. Fue debatido en la Comisión Redactora número 6. Y se preguntaron, ¿y cuáles son esos derechos no enumerados? ¿Qué entra allí? Bueno, allí entran un montón de cosas. En primero, algunas cosas que están escritas acá en este mismo artículo. Dice que nacen de principios de soberanía del pueblo y de formas republicanas de gobierno. Formas republicanas de gobierno ya estaban escritas en la Constitución de Mendoza, en la Constitución de Córdoba, en la Constitución de Entre Ríos. República, res pública. Acordate que la república significa dos cosas: que hay separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y que aparte todos los gobernantes tienen que dar cuenta de sus acciones de gobierno. ¿Qué es lo que hacen? De eso se dedica un gobierno hoy llamado transparente. Soberanía del pueblo, el pueblo soberano. Había algunos presidentes que decían, los países no tienen soberanía, son los pueblos los que tienen la soberanía. Y de alguna manera tiene razón. Ya en la Constitución de Mendoza, ya en la Constitución de Córdoba, ya en la Constitución de Catamarca y de Corrientes, existía este formato de la soberanía de los pueblos. En algunos inclusive iban un poquito más allá, como la Constitución de Santa Cruz, Catamarca y Misiones, que hablaba de sistema democrático. Recordá que esta Constitución, hasta el año 1994, nunca jamás habló de democracia. No existía la palabra democracia. Entonces, este 33 te permite que haya derechos implícitos, derechos naturales implícitos. Lo que te está diciendo el 33 es que hay condiciones naturales del hombre que estaban instaladas ya en la Constitución de Córdoba y de La Pampa, condiciones naturales de los hombres: derecho a la vida, a la dignidad, a la no tortura. Es decir, un montón de derechos que son la antesala del derecho positivo. El 33 está reconociendo que hay valores que son inmanentes, que nunca se modifican. Por eso yo te decía, hay dos vertientes: un ius positivismo, derecho positivo, que cree que el derecho es movible y que como es movible, cada país va a tener su propio plexo normativo, y otros que dicen, independientemente de los estados, hay derechos anteriores que son anteriores a cualquier tipo de organización, que es cuando nosotros no existíamos, no tenía comunidad, había derechos que estaban garantizados per se, y esos derechos tienen que ser garantizados en todo tiempo y espacio. A eso se llaman derechos naturales. La gran discusión es, ¿cuáles son? ¿Quién indica los derechos naturales? ¿Qué pasa con aquellos países que aprueban una norma que va en contra de esos derechos naturales? Pasó durante el nazismo, digamos, lo más grave, ¿no? El nazismo tenía derechos positivos, Estado de Derecho, de alguna manera, que perseguía a opositores, perseguía a judíos, a homosexuales, a negros. Estaba en su norma. Ahora, ¿esa norma es moral? La norma tiene que ver con la moral, la justicia tiene que ver con la moral. El iuspositivismo cree que no. El 33 nos está sugiriendo, y ya Vélez Sarsfield y Sarmiento, los dos, hablaban de derechos naturales, de derechos inmanentes y de derechos implícitos anteriores a la Constitución. Vamos a un tema musical y continuamos leyendo entre todos la Constitución.
y aprendamos juntos en la Constitución Toma Mate. Y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario como dice la propia Constitución. Bien, bien, como te decía, hoy vamos a estar terminando el capítulo primero. Nos quedan nada más que 2 artículos del capítulo primero de la Constitución, y el 35 creo que te va a sorprender. Porque no sé si vos sabés cómo se llama la nación argentina según la Constitución. De eso habla el 35. El 34 es mucho más cristalino. Hay bastante poco para decir, es bastante entendible. Tiene que ver con incompatibilidades de los jueces. Dice el 34. Los jueces de las Cortes Federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia. ¿Qué está diciendo esto? Que un juez federal, un juez que se dedica a causas federales, no puede ser al mismo tiempo porque hay incompatibilidad. De hecho, los jueces no pueden tener otro trabajo, ¿no? No pueden ser diputados, no pueden ser senadores. Está su matrícula de abogado está limitada porque no puede ejercer la abogacía de manera independiente porque es juez. Ni del servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar, de la residencia en la provincia que ejerza y que no sea del domicilio habitual de empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia o en que accidentalmente se encuentren. Quiere decir que primero, nosotros tenemos, aquí aparece la tercera pata, que la vamos a ir viendo también en el capítulo especial sobre esto, sobre el Poder Judicial. Es decir, que esto habla de la incompatibilidad de los jueces. Cuando un juez trabaja, no puede ocupar otra tarea que no es esa. Ni en otro poder, como es el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, ni tampoco, inclusive siendo juez de una provincia. Y cada uno tiene su jurisdicción. Vamos al artículo 35. Si no leíste nunca la Constitución, quizás te sorprenda un poco el artículo 35, porque te dice cómo se llama a partir de la Constitución nuestro país. Y vos sabés que la Constitución del 53 es producto de luchas intestinas entre el país, especialmente unitarios y federales. Rosas cae en el año 52, la Constitución se aprueba en el año 53. Entonces, casi para complacer a todos los sectores, el artículo 35 nos indica cómo se llama la República Argentina. Dice: las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y el territorio de las provincias, empleándose la palabra nación argentina en la formación y sanción de leyes. Bien, varias cosas acá. Te está diciendo la Constitución que nuestro país tiene 3 nombres que tienen distintos orígenes. Las acepciones de la República Argentina son o República Argentina, o Provincias Unidas del Río de la Plata, o Confederación Argentina. Primero, vayamos con lo que unifica alguna de ellas, que es la palabra Argentina. Argentina significa plata. Cuando venían en realidad hay varios poemas, algunos de unos portugueses y otros de españoles, que hablan de Argentum, ¿no? Argentum. Y denominar a esto por el Río de la Plata, por el color del río,
el nombre de nuestro país. Y de alguna manera se empezó a utilizar ese nombre de Argentina. Ya en los revolucionarios de 1810 empezaron a utilizar la palabra Argentina. ¿Por qué Provincias Unidas del Río de la Plata? Bueno, vos sabés que las provincias son anteriores a la nación. Y cuando en la Revolución de Mayo el rey Fernando VII estaba preso y empezaron a discutir en las asambleas del 22, 23, 24 y 25 de mayo de 1810, es decir, ¿cómo se va a denominar esto? ¿Qué nos unifica todo eso? Antiguamente era el Virreinato del Río de la Plata. Ahora había representantes de algunas provincias. Entonces el Estatuto del 25 de mayo, surgido justamente de las invasiones napoleónicas, cuando la Asamblea del Cabildo Abierto destituyó al rey Baltasar, el rey Cisneros, ¿no? Baltasar Cisneros. Entonces lo reemplazó por una junta de gobierno y a partir de ese momento empezó a llamarse todo este territorio, que era totalmente heterogéneo, que era un territorio no del todo bien delimitado. Recordá que todavía estaba en discusión si la banda oriental, el Uruguay, iba a formar parte de estas provincias unidas del Río de la Plata o no. Nunca llegaron estas provincias del Río de la Plata a conformar lo que era el viejo virreinato del Río de la Plata, pero lo cierto es que a partir del año 1810 se empezó a llamar todo este vasto territorio Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, la Constitución dice que una de las acepciones de nuestro país, es decir, una de las denominaciones que tiene nuestro país, es Provincias Unidas del Río de la Plata. Y esto tiene sentido también conceptual en la Constitución, porque las provincias son anteriores a la nación, por lo tanto, las provincias ceden parte de sus derechos a un Estado federal. La otra acepción es Confederación Argentina. ¿Por qué? Porque a partir de 1831, entre 1831 y 1861, durante la organización que en su gran mayoría fue gobernada por Juan Manuel de Rosas, las provincias empezaron a armar una confederación de estados soberanos. De allí que las provincias es la disputa entre los unitarios y los federales, ¿no? La idea de la confederación es que haya varias provincias con enorme autonomía, que conforman una confederación argentina. Por eso es que una viene de las Provincias Unidas de 1810, o el nombre de Confederación Argentina viene del tiempo de Rosas, y la República Argentina, que es la tercera acepción, tiene que ver con dividir república de lo que era monarquía. Es decir, ahora somos una república a partir de lo que fue la Revolución Francesa, la influencia de la Revolución Francesa en nuestro país y en nuestra Constitución. Y entonces, a partir de ese momento también se empieza a llamar República Argentina. La verdad es que popularmente nosotros estamos más acostumbrados a escuchar República Argentina o Nación Argentina. Ninguno de nosotros nos llamamos Provincias Unidas del Río de la Plata o Confederación Argentina, pero sabelo que es un nombre oficial. Nuestros tres nombres oficiales son República Argentina, Confederación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos. Y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario, como dice la propia Constitución. Buenas tardes a todos, lunes 5 de la tarde en radio de Florencio Varela. Saben que
todos los lunes pueden comunicarse por el 11 68 98 75 92. Estamos en la radio municipal de Florencio Varela. Puedes encontrarnos por Instagram, por Twitter, por Facebook o ahora en vivo y en directo en el 87.9. Esto es La Constitución Toma Mate. Todos los lunes nos tomamos un mate con la Constitución. Todos los lunes tratamos de hacer simple lo que parece complejo. Este pequeño librito que siempre te lo muestro, que es una pequeña revistita, pero que habla de un montón de cosas. ¿Y sabes qué? Ya hoy vamos a terminar con el capítulo primero de nuestra Constitución. Es decir, con todo lo que tiene que ver con derechos y garantías. Para arrancar con el capítulo número 2, que se llama, no fueron muy originales, Nuevos Derechos y Garantías. Pero te vas a dar cuenta, algo muy importante, que está redactado de manera distinta, porque fue producto del 94. Hoy vamos a ver algunos artículos de 1896 y ya mismo arrancamos. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción. Los derechos son humanos, los deberes también son. Bien, habíamos arrancado el otro día, en realidad habíamos terminado con cómo se reforma la Constitución. Te vuelvo a explicar porque es un hecho muy importante. La Constitución siempre se puede reformar, todas las veces que quieras. Pero ¿sabes qué? Necesitas un consenso muy importante, necesitas que varios partidos políticos se pongan de acuerdo, y eso fue lo que pasó en el 94, eso fue lo que sucedió especialmente entre el radicalismo y el peronismo, en el núcleo de coincidencias básicas. Para reformar la Constitución, te recuerdo que se necesita 2/3 de todos los senadores y 2/3 de todos los diputados, convocar elecciones. De esas elecciones salen los convencionales constituyentes y de esos convencionales constituyentes nace una nueva Constitución. Así que, ¿sabes qué? Me parece que vamos a tardar un poquitito más en tener una nueva Constitución, porque no todos los días se reforma la Constitución, y hoy vamos a ver algunos artículos que se fueron incorporando a través del tiempo. Vamos, sin más, al artículo número 31 de la Constitución, que dice: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son, y acá viene la palabra clave, la ley suprema de la Nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Creo que desde el día 1 te estuve contando algo que conceptualmente se llama la pirámide de Kelsen. Esto es lo que está diciendo el artículo 31 de la Constitución. Dice la primera parte: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema. Esto es, esta revistita que siempre te cuento se llama Ley Suprema o Carta Magna o Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque todas las leyes que diputados y senadores aprueben mañana, aprobaron ayer, aprueben el año que viene, dentro de 5 años, todas las ordenanzas que hagan los concejales de acá de Florencio Varela, de Brazatei, todas las leyes que hacen los senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, todas ellas tienen que contemplar a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional son las leyes fundamentales, es la ley fundamental. Por eso habrás escuchado muchas veces en la tele que dice: esta ley es inconstitucional, por ejemplo. ¿Qué significa que esta ley es constitucional? Justamente que violenta, o que la Corte Suprema de Justicia entiende que violenta la Constitución. Por lo tanto, ningún órgano inferior puede estar en contra de esa Carta Magna, ley fundamental o la Constitución. Por eso es tan importante. Por eso lo estamos analizando lunes por lunes. Porque nada de lo que derive de por debajo de la Constitución puede ser legal si contradice a la Constitución. El artículo 32 dice, es muy cortito, es uno de los más cortitos
de toda la Constitución. Dice: el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Yo te había contado, en realidad habíamos charlado en el artículo 14 de nuestra Constitución, que nosotros tenemos libertad de prensa, irrestricta, es decir, libertad de prensa, que en la prensa vos podés publicar lo que quieras. Después, si un tercero se ve afectado por una publicación que hayas hecho o algo que hayas dicho, bueno, en ese caso accionará a quien se sintió ofendido y podrá presentar algún recurso o algo parecido. Pero el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta. ¿Sabes que este artículo no estaba en la Constitución primigenia? No lo había pensado, o por lo menos no así taxativamente, Alberdi. Se incorpora cuando se incorpora a Buenos Aires. Recordá que del año 53 al 60 la provincia de Buenos Aires no se había incorporado a la Constitución Nacional, y refuerza el artículo 14, libertad de imprenta. Hoy, a los ojos de hoy, es libertad de prensa. Esto se incorpora a través de la enmienda 1 de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos en su enmienda 1, que después replica la Constitución de la provincia de Buenos Aires, por eso es que se incorpora en la Constitución Nacional, dice que hay libertad de imprenta, libertad de prensa. Por eso recordarás que hace unos años hubo una ley que se llamó Ley de Medios, y ahí justamente lo que se debatía, entre otras cosas, si esa ley de medios restringía o no esa libertad de imprenta o libertad de prensa. Por eso quien se sentía afectado, el principal grupo que se sentía afectado, accionó ante la justicia y dice: este artículo va en contra del artículo 32, que restringe la libertad de prensa. Y esto también se tiene que reproducir en todas las provincias. Es decir, cada provincia tiene que respetar la libertad de imprenta o la libertad de prensa. Lo cierto, te diría, es que no siempre se ha cumplido esto, y no siempre en las provincias se cumple esto. Cuando el poder tiene mucho, es omnímodo, cuando un gobierno provincial hace mucho tiempo que está, lo más probable es o que tenga la prensa afín, o que de facto, ante tantos años de poder, la prensa empiece casi a halagar al gobierno. Por lo tanto, no hay disociación entre quienes detentan el poder político y el llamado, si se quiere, cuarto poder, ¿no? Ese cuarto poder que es la prensa, y que hoy puede ser pensado en términos recontra amplios, porque cuando esto está escrito y dice, no por casualidad, la libertad de imprenta, tenía que ver especialmente con la prensa escrita. Hoy tenemos 10.000 millones de redes, vos podés publicar lo que quieras, y a vos te amparan el 32. Es decir, el 32 te está diciendo: puedes decir lo que quieras, pero siempre, ojo, si un tercero se ve afectado, entonces ese tercero puede accionar. Artículo 33. Artículo 33. También fue incorporado en la Constitución de 1860, es decir, la primera reforma importante, la primera reforma que hubo. Y esto llega a nuestra Constitución por la enmienda 9 de la Constitución de Estados Unidos. Dice lo siguiente: las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¡Wow! Un artículo chico, pequeño en términos escritos, súper profundo, que nos adentra en uno de los grandes debates del derecho en términos bien abstractos y concretos. El derecho tiene dos grandes ramas: el iuspositivismo, el derecho positivo, que dice que lo que vale es lo que está escrito. Es decir, nadie puede respetar algo que no esté taxativamente escrito. Entonces cada país tiene todo el derecho, por el órgano competente, de aprobar todas las leyes que quiera. Nadie, por soberanía de los pueblos, se puede meter con ello. Y por otra parte, el derecho es dinámico, es decir, va cambiando permanentemente. Por lo tanto, las leyes van cambiando permanentemente. La otra rama del derecho, la otra biblioteca, habla de ius naturalismo, derecho natural. ¿Qué dicen estos? Que antes de que exista un derecho positivo, existen derechos que son innatos en nosotros.
Algunos de ellas vienen de vertientes religiosas que dicen, bueno, el derecho primero es el derecho que nos brinda Dios, el derecho natural. Otros que no son católicos, pero dice, hay derechos que son anteriores a cualquier ley escrita. Derecho a la vida, a la dignidad del hombre. De alguna manera, estos derechos naturales son el antecedente de lo que después se va a reconocer como los derechos humanos. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque dice el 33, te lo vuelvo a repetir. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos. Es decir, esto es el piso. De acá para adelante podemos adquirir mucho más derechos. Esto fue discutido en el despacho de la Comisión de Examinadora de la Constitución Federal. Fue debatido el 1 de mayo de 1860. Fue debatido en la Comisión Redactora número 6. Y se preguntaron, ¿y cuáles son esos derechos no enumerados? ¿Qué entra allí? Bueno, allí entran un montón de cosas. En primero, algunas cosas que están escritas acá en este mismo artículo. Dice que nacen de principios de soberanía del pueblo y de formas republicanas de gobierno. Formas republicanas de gobierno ya estaban escritas en la Constitución de Mendoza, en la Constitución de Córdoba, en la Constitución de Entre Ríos. República, res pública. Acordate que la república significa dos cosas: que hay separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y que aparte todos los gobernantes tienen que dar cuenta de sus acciones de gobierno. ¿Qué es lo que hacen? De eso se dedica un gobierno hoy llamado transparente. Soberanía del pueblo, el pueblo soberano. Había algunos presidentes que decían, los países no tienen soberanía, son los pueblos los que tienen la soberanía. Y de alguna manera tiene razón. Ya en la Constitución de Mendoza, ya en la Constitución de Córdoba, ya en la Constitución de Catamarca y de Corrientes, existía este formato de la soberanía de los pueblos. En algunos inclusive iban un poquito más allá, como la Constitución de Santa Cruz, Catamarca y Misiones, que hablaba de sistema democrático. Recordá que esta Constitución, hasta el año 1994, nunca jamás habló de democracia. No existía la palabra democracia. Entonces, este 33 te permite que haya derechos implícitos, derechos naturales implícitos. Lo que te está diciendo el 33 es que hay condiciones naturales del hombre que estaban instaladas ya en la Constitución de Córdoba y de La Pampa, condiciones naturales de los hombres: derecho a la vida, a la dignidad, a la no tortura. Es decir, un montón de derechos que son la antesala del derecho positivo. El 33 está reconociendo que hay valores que son inmanentes, que nunca se modifican. Por eso yo te decía, hay dos vertientes: un ius positivismo, derecho positivo, que cree que el derecho es movible y que como es movible, cada país va a tener su propio plexo normativo, y otros que dicen, independientemente de los estados, hay derechos anteriores que son anteriores a cualquier tipo de organización, que es cuando nosotros no existíamos, no tenía comunidad, había derechos que estaban garantizados per se, y esos derechos tienen que ser garantizados en todo tiempo y espacio. A eso se llaman derechos naturales. La gran discusión es, ¿cuáles son? ¿Quién indica los derechos naturales? ¿Qué pasa con aquellos países que aprueban una norma que va en contra de esos derechos naturales? Pasó durante el nazismo, digamos, lo más grave, ¿no? El nazismo tenía derechos positivos, Estado de Derecho, de alguna manera, que perseguía a opositores, perseguía a judíos, a homosexuales, a negros. Estaba en su norma. Ahora, ¿esa norma es moral? La norma tiene que ver con la moral, la justicia tiene que ver con la moral. El iuspositivismo cree que no. El 33 nos está sugiriendo, y ya Vélez Sarsfield y Sarmiento, los dos, hablaban de derechos naturales, de derechos inmanentes y de derechos implícitos anteriores a la Constitución. Vamos a un tema musical y continuamos leyendo entre todos la Constitución.
Comenzá los lunes aprendiendo. Poné la pava, que llega la Constitución, toma mate. La Constitución toma mate, todos los lunes a las 17 horas. Al mediodía también te informamos. Noticias al instante, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Conocé toda la información acerca del Centro Veterinario Municipal y la cultura bichera. Dejando huella, todos los miércoles a las 16 horas. Igualdad de género y muchos temas para concientizarnos como sociedad. Tiempos de género, miércoles a las 14 horas. Conocé la historia de los clásicos de los 70, 80 y 90. La historia de los clásicos, todos los viernes a las 20 horas. Conocé el lado B de las bandas y solistas más grandes de la historia musical. Sonido lateral, todos los martes a las 20 horas. Seguinos en Facebook y accede a nuestras transmisiones en vivo. Búscanos como Radio Municipal FB. 87.9 Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. ...87.9 Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. El primer informativo de la mañana con muy buena música. Mañanas activas, lunes a viernes, de 8 a 10 horas. Todas las mañanas te esperamos con noticias, música, entrevistas, los segmentos de las secretarías y mucho más. Magazine cerca tuyo, de lunes a miércoles de 10 a 13, los jueves de 11 a 13 y los viernes de 10 a 13. Sumate al programa que reconoce y difunde las acciones solidarias. El país que merecemos, todos los jueves de 10 a 11 horas. Entrevistas, historias de fútbol y las charlas más entretenidas para informarte con buena música y mucho humor. Carentes de miércoles, todos los miércoles a las 15 horas. El programa de deportes más completo, con entrevistas y noticias a nivel local, nacional e internacional. Tribuna Varelense, martes y viernes de 14 a 16 horas. Sal del camino. Toda la escena del rock local, nacional e internacional. Toma la ruta del rock, todos los miércoles de 19 a 21 horas. Ahora nos podés ver y escuchar al mismo tiempo. Seguinos en vivo desde Facebook. Nos encontrás como Radio Municipal FB.
Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. Toda la escena de la música urbana. Zona Urbana, todos los lunes de 19 a 20 horas. La Orquesta Escuela y los coros infanto-juveniles tienen su programa especial. Unidos por la música, todos los martes a las 19 horas. La música del 2x4 y todos sus artistas están en un solo programa, Destino de Tangos. Destino de Tangos, todos los jueves de 19 a 20 horas. Hacemos memoria y valoramos nuestras raíces en el centenario de Uxón. Allá lejos y hace tiempo, jueves a las 16 horas. Activa tu finde con la música tropical de todos los tiempos y los nuevos géneros musicales. Fiesta TR, todos los viernes a las 19 horas. Comenzá los lunes aprendiendo. Poné la pava, que llega la Constitución, toma mate. La Constitución toma mate, todos los lunes a las 17 horas. Al mediodía también te informamos. Noticias al instante, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Conocé toda la información acerca del Centro Veterinario Municipal y la cultura bichera. Dejando huella, todos los miércoles a las 16 horas. Igualdad de género y muchos temas para concientizarnos como sociedad. Tiempos de género, miércoles a las 14 horas. Conocé la historia de los clásicos de los 70, 80 y 90. La historia de los clásicos, todos los viernes a las 20 horas. Conocé el lado B de las bandas y solistas más grandes de la historia musical. Sonido Lateral, todos los martes a las 20 horas. Seguinos en Facebook y accede a nuestras transmisiones en vivo. Búscanos como Radio Municipal FB. 87.9 Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. Y todos sus artistas están en un solo programa, Destino de Tangos. Destino de Tangos, todos los jueves de 19 a 20 horas. Saquémosle jugo al conocimiento y aprendamos juntos en la Constitución Toma Mate. Y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario como dice la propia Constitución. Bien, bien, como te decía, hoy vamos a estar terminando
el capítulo primero. Nos quedan nada más que 2 artículos del capítulo primero de la Constitución. Y el 35 creo que te va a sorprender. Porque no sé si vos sabés cómo se llama la nación argentina según la Constitución. De eso habla el 35. El 34 es mucho más cristalino. Hay bastante poco para decir, es bastante entendible. Tiene que ver con incompatibilidades de los jueces. Dice el 34. Los jueces de las Cortes Federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia. ¿Qué está diciendo esto? Que un juez federal, un juez que se dedica a causas federales, no puede ser al mismo tiempo porque hay incompatibilidad. De hecho, los jueces no pueden tener otro trabajo, ¿no? No pueden ser diputados, no pueden ser senadores. Está su matrícula de abogado está limitada porque no puede ejercer la abogacía de manera independiente porque es juez. Ni del servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar, de la residencia en la provincia que ejerza y que no sea del domicilio habitual de empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia o en que accidentalmente se encuentren. Quiere decir que primero, nosotros tenemos, acá aparece la tercera pata, que la vamos a ir viendo también en el capítulo especial sobre esto, sobre el Poder Judicial. Es decir, que esto habla de la incompatibilidad de los jueces. Cuando un juez trabaja, no puede ocupar otra tarea que no es esa. Ni en otro poder, como es el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, ni tampoco, inclusive siendo juez de una provincia. Y cada uno tiene su jurisdicción. Vamos al artículo 35. Si no leíste nunca la Constitución, quizás te sorprenda un poco el artículo 35, porque te dice cómo se llama a partir de la Constitución nuestro país. Y vos sabés que la Constitución del 53 es producto de luchas intestinas entre el país, especialmente unitarios y federales. Rosas cae en el año 52, la Constitución se aprueba en el año 53. Entonces, casi para complacer a todos los sectores, el artículo 35 nos indica cómo se llama la República Argentina. Dice: las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y el territorio de las provincias, empleándose la palabra nación argentina en la formación y sanción de leyes. Bien, varias cosas acá. Te está diciendo la Constitución que nuestro país tiene 3 nombres que tienen distintos orígenes. Las acepciones de la República Argentina son o República Argentina, o Provincias Unidas del Río de la Plata, o Confederación Argentina. Primero, vayamos con lo que unifica alguna de ellas, que es la palabra Argentina. Argentina significa plata. Cuando venían en realidad hay varios poemas, algunos de unos portugueses y otros de españoles, que hablan de Argentum, ¿no? Argentum. Y denominar a esto, por el Río de la Plata, por el color del río, el nombre de nuestro país. Y de alguna manera se empezó a utilizar ese nombre de Argentina. Ya en los revolucionarios de 1810 empezaron a utilizar la palabra Argentina. ¿Por qué Provincias Unidas del Río de la Plata? Bueno, vos sabés que las provincias son anteriores a la nación. Y cuando en la Revolución de Mayo el rey Fernando VII estaba preso, y empezaron a discutir en las asambleas del 22, 23, 24 y 25 de mayo de 1810, es decir, ¿cómo se va a denominar esto? ¿Qué nos unifica todo eso? Antiguamente era el Virreinato del Río de la Plata. Ahora había representantes de algunas provincias. Entonces el Estatuto del 25 de mayo, surgido justamente de las invasiones napoleónicas, cuando la asamblea del Cabildo Abierto destituyó al rey Baltasar, el rey Cisneros, ¿no? Baltasar Cisneros. Entonces lo reemplazó por una junta de gobierno. Y a partir de ese momento empezó a llamarse todo este territorio, que era totalmente heterogéneo, que era un territorio
no del todo bien delimitado. Recordá que todavía estaba en discusión si la banda oriental, el Uruguay, iba a formar parte de estas provincias unidas del Río de la Plata o no. Nunca llegaron estas provincias del Río de la Plata a conformar lo que era el viejo virreinato del Río de la Plata, pero lo cierto es que a partir del año 1810 se empezó a llamar todo este vasto territorio Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, la Constitución dice que una de las acepciones de nuestro país, es decir, una de las denominaciones que tiene nuestro país, es Provincias Unidas del Río de la Plata. Y esto tiene sentido también conceptual en la Constitución, porque las provincias son anteriores a la nación, por lo tanto, las provincias ceden parte de sus derechos a un Estado federal. La otra acepción es Confederación Argentina. ¿Por qué? Porque a partir de 1831, entre 1831 y 1861, durante la organización que en su gran mayoría fue gobernada por Juan Manuel de Rosas, las provincias empezaron a armar una confederación de estados soberanos. De allí que las provincias es la disputa entre los unitarios y los federales, ¿no? La idea de la confederación es que haya varias provincias con enorme autonomía, que conforman una confederación argentina. Por eso es que una viene de las Provincias Unidas de 1810, o el nombre de Confederación Argentina viene del tiempo de Rosas, y la República Argentina, que es la tercera acepción, tiene que ver con dividir república de lo que era monarquía. Es decir, ahora somos una república a partir de lo que fue la Revolución Francesa, la influencia de la Revolución Francesa en nuestro país y en nuestra Constitución. Y entonces, a partir de ese momento también se empieza a llamar República Argentina. La verdad es que popularmente nosotros estamos más acostumbrados a escuchar República Argentina o Nación Argentina. Ninguno de nosotros nos llamamos Provincias Unidas del Río de la Plata o Confederación Argentina, pero sabelo que es un nombre oficial. Nuestros tres nombres oficiales son República Argentina, Confederación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. Toda la escena de la música urbana. Zona Urbana, todos los lunes de 19 a 20 horas. La Orquesta Escuela y los coros infanto-juveniles tienen su programa especial. Unidos por la música, todos los martes a las 19 horas. La música del 2x4 y todos sus artistas están en un solo programa, Destino de Tangos. Destino de Tangos, todos los jueves de 19 a 20 horas. Hacemos memoria y valoramos nuestras raíces en el centenario de Uxón. Allá lejos y hace tiempo, jueves a las 16 horas. Activa tu finde con la música tropical de todos los tiempos y los nuevos géneros musicales. Fiesta TR, todos los viernes a las 19 horas. Comenzá los lunes aprendiendo. Poné la pava, que llega la Constitución, toma mate. La Constitución toma mate, todos los lunes a las 17 horas. Al mediodía también te informamos. Noticias al instante, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Conocé toda la información acerca del Centro Veterinario Municipal y la cultura bichera. Dejando huella, todos los miércoles a las 16 horas. Igualdad de género y muchos temas para concientizarnos como sociedad. Tiempos de género, miércoles a las 14 horas. Conoce la historia de los clásicos de los 70, 80 y 90. La historia de los clásicos, todos los viernes a las 20 horas.
Conocé el lado B de las bandas y solistas más grandes de la historia musical. Sonido Lateral, todos los martes a las 20 horas. Seguinos en Facebook y accede a nuestras transmisiones en vivo. Búscanos como Radio Municipal FB. 87.9 Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. Y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario como dice la propia Constitución. Bien, como todos los lunes entonces estamos tomando un mate con la Constitución, haciendo que esto sea lo más ameno posible. Espero que te hayas hoy enterado las tres acepciones de la República Argentina. Me parece que hay veces que no se ha hablado bastante de esto, por lo tanto quizás te llame la atención. El capítulo segundo de nuestra Constitución habla de nuevos derechos y garantías. Ahora estamos hablando de la última reforma del 94. En el 94, como te dije en varias oportunidades, fue la última reforma importante, la del tiempo de Menem y Alfonsín, el núcleo de coincidencias básicas. Por eso es que hay algunos artículos que son bien modernos en este sentido. Es más, hay artículos como este que te voy a leer, que habla de cláusulas democráticas. También te conté, hoy y en otras oportunidades, que la Constitución no habló nunca jamás de democracia, sino recién en la Constitución del año 94. Habla metafóricamente, pero nunca utilizó la palabra democracia. El artículo 36, incorporado en nuestra última reforma, dice: esta Constitución, es bastante largo, te lo voy a ir explicando por partes. Esta Constitución mantendrá su imperio, aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Este primer párrafo te dice que esta Constitución mantiene su imperio, es decir, va a estar vigente en todo momento y espacio, aunque vengan unos sediciosos y digan ser presidente de la nación. Esto fue lo que pasó en Golpe de Estado. En Golpe de Estado decía: miren muchachos, a partir de ahora la Constitución no tiene ningún sentido, vamos a hacer un reglamento. Por ejemplo, en la última dictadura dijo el reglamento del proceso de reorganización nacional. Por lo tanto, la Constitución no tiene más vigencia. ¿Qué dice para que eso nunca jamás ocurra? Esta Constitución mantendrá su imperio, es decir, todavía va a estar en vigencia, aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza, es decir, un golpe de Estado, contra el orden institucional y el sistema democráticos. Estos actos, los actos que hacen esos sediciosos dictadores, serán insanablemente nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún tipo de connotación legal. Y sigue, no solo para el hecho, sino dice: sus autores
los que lleven a cabo un golpe de Estado serán pasibles de la sanción prevista por el artículo 29 de nuestra Constitución. Recordá que el artículo 29 de la Constitución hablaba de, como siempre lo escuchamos a Carrillo de fondo, infames traidores a la patria. Es decir, esos autores, si hacen golpe de Estado, serán tratados de infames traidores a la patria, inhabilitados a perpetuidad, es decir, por siempre, para ocupar cargos públicos, y excluidos del beneficio de indulto y la conmutación de penas. ¿Escuchás lo que está diciendo? Que si por desgracia, ojalá nunca más en la Argentina tengamos un golpe de Estado. Pero si eso ocurriese, aquellos que cometen ese delito de golpe de Estado van a estar inhabilitados a perpetuidad por siempre hasta que se mueran de ocupar cualquier cargo público. Y aparte ser excluidos de cualquier indulto. Es decir, si son juzgados, el presidente no puede indultar a esos. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Fíjate, en 4 renglones te está diciendo: A, que los actos de un golpe de Estado son insanablemente nulos, es decir, no tienen ninguna legalidad. 2, que quienes cometan esos actos no van a tener el beneficio del indulto y que aparte no van a ocupar ningún cargo público nunca más en su vida. Y aparte está diciendo, no solo aquellos, sino si los nombran jueces durante esa dictadura, si los nombran gobernadores o intendentes durante esa dictadura, van a tener los mismos. Y aparte van a ser sancionados civil y penalmente. Acto seguido te dice que esas acciones serán imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Que jamás prescriben. Vos cometés un homicidio, a los 10 años prescribe, ¿sí? Si no te agarran, perito para la vieja. Pero si vos cometés un delito de golpes de Estado, es imprescriptible. Te agarran a los 95 años y te van a juzgar, porque no prescriben. Son delitos considerados como de derechos humanos de lesa humanidad. Y sigue el artículo 2. Todos ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Epa, ¿qué está diciendo esto? Que si viene una dictadura, nosotros tenemos hasta derecho a armarnos por unos sediciosos que tomaron el poder. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado, que conlleve el enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que la ley determine para ocupar cargos o empleos públicos. ¿Qué está diciendo acá? Delitos de corrupción. Por eso es un artículo que, si vos mirás, está escrito de una manera moderna, pero aparte habla de temas modernos. Los convencionales constituyentes del año 1853 rara vez hubiesen pensado, y mucho menos en la Constitución, hablar de corrupción. Acá está diciendo graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento, ya sea en cargos públicos o un empresario que se enriquezca a costa del Estado. Estos hechos de corrupción están contemplados en el artículo 36 de la Constitución. Y termina: el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de función de su función. Es decir, acá el Congreso lo que hace es aprobar una ley de ética pública, es decir, cuáles son los reglamentos para alguien que ocupa un cargo público. Por ejemplo, lo que te dije en muchas oportunidades, cualquier funcionario público tiene que poner su declaración jurada. Cualquier funcionario público tiene que dar cuenta de sus actos de gobierno y tiene que preservar la ética pública. Y el demos, nosotros,
tenemos que estar todo el tiempo atrás de los funcionarios públicos. Ese es nuestro rol de ciudadano. Para eso estoy yo acá hoy. Para eso estoy los lunes acá. Para que vos ejerzas tu rol de ciudadano. Porque el poder no lo tiene el presidente de la nación. Se lo prestamos un cachito. El demos tiene el poder. Que en una democracia representativa le prestamos durante 4 años ese poder. Como al gobernador, como al intendente. Pero tenemos que estar atrás de ellos. Porque para que ellos cumplan con esta Constitución, para que cumplan con la ley de ética pública, nosotros tenemos que andar pisándole los talones. Todo el tiempo que se sientan observados, que sientan que el demos, como dice también la Constitución, que sean juzgados por Dios y por la patria. Dios tarda un poquito más, pero la patria debería tardar un poco menos, ¿sí? Nosotros deberíamos estar mirando con ojos bien atentos a nuestros funcionarios. Ese es nuestro rol de ciudadano. Termino este programa. Hoy te contaba, a mí siempre me llamó la atención eso de los 3 nombres de la República Argentina. La primera vez que aparece el nombre Argentina, el nombre Plata, aparece en un poema del siglo XVI. Obviamente este poema es muy largo. Solamente te voy a leer un parrafito de este poema, que se llama, justamente es la primera vez que aparece la palabra Argentina. Y dice un poquito así: llore mi musa y verso con ternura la muerte de esta dama generosa, y llórela a mi tierra, Extremadura, y Castilla la vieja perdidosa, y llore Lorozán la hermosura de aquella dama bella tan hermosa, cual entre espinas rosa y azucena, de honra y de virtudes tan bien bella. Las argentinas ninfas, conociendo de aquesta Ana Valverde la belleza, sus dorados cabellos descogiendo, envueltas en dolor y gran tristeza, están a la fortuna maldiciendo, las flechas y los dardos la crudeza del indio Manoá, que así ha robado al mundo de virtudes un dechado. Así dice, entre otras cosas, este poema que se llama Argentina, que es la primera vez que se mencionó la palabra Argentina y que de allí deriva nuestro nombre. Nos vemos el lunes de la semana que viene tomando mate con la Constitución para que vos ejerzas tu rol de ciudadano. Nos vemos. Culto en total libertad. Podrá peticionar a... Seguinos en Facebook y accede a nuestras transmisiones en vivo. Búscanos como Radio Municipal FB. 87.9 Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje.